Bueno, vamos con la segunda parte entonces, a ver qué es lo que propone Gary. Lo que va a decir Gary, o lo que, en relación a lo que viene diciendo, es en primer lugar que en esta estructura formal que va a analizar de manera sintáctica en la obra de las Meninas, se observa la existencia de tres ejes verticales de simetría, ¿sí? O sea, tres ejes verticales que proponen una organización de los elementos de forma simétrica. Pero a la vez, y esto es lo más curioso y lo más, digamos, original de esta propuesta, es que sostiene que cada uno de estos ejes va a ordenar las dimensiones, las diferentes dimensiones semióticas. O sea, va a haber un eje vertical que va a ordenar simétricamente todos los elementos sintácticos. Y este va a ser el organizador por excelencia, ¿sí? La organización sintáctica. Pero después va a haber un segundo eje que va a ordenar todos los elementos en un sentido semántico, otorgando orden semántico y entregando, digamos, la regla semántica por excelencia, que ya vamos a ver cuál es, de este cuadro. Y en tercer lugar, un eje también que va a ordenar de manera simétrica los elementos del cuadro, que va a otorgar la clave y la regla pragmática, es decir, la conexión entre el adentro y el afuera de esta imagen. Primera conclusión que sacamos de esto, que todavía no lo empecé a desarrollar, es que las tres dimensiones se interrelacionan, nunca se pueden comprender aisladas una de otra, ¿sí? El aislamiento se hace para el estudio analítico, para esa instancia donde lo vemos hipotéticamente abstraído del signo en su totalidad, ¿no? Pero la dimensión sintáctica, cómo se organizan los signos, nunca va a estar en la realidad, en la práctica, en la vida del signo, nunca va a estar, eh, nunca puede estar abstraída de la dimensión semántica y de la dimensión pragmática. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que, cómo analiza, vamos a ir desmenuzando el análisis que hace Guerra. En primer lugar, entonces decía, propone un eje de simetría vertical que divide el cuadro en dos partes iguales, ¿sí? Geométricamente iguales. Esta vertical, esto ya tiene un gesto, ¿no? Que es, propone que hay otra vertical que divide al cuadro en cuatro partes iguales, y esto tiene ya un gesto de sentido, que es el de reconocer esto como un cuadro. Es una operación icónica de reconocimiento de la posibilidad formal de ser cuadro, eso dice Guerre, ¿no? Bien, a su vez, con respecto al eje, a este eje vertical, se organizan, miren hacia el fondo, dos rectángulos en simetría, dos rectángulos iluminados. Si bien no tienen la misma dimensión, no tienen el mismo tamaño, tienen la misma proporción. O sea, si al cuadro de la izquierda lo estiramos, tiene una proporción muy similar a la del cuadro al recuadro ese de la derecha, ¿sí? ¿Qué se reflejan en estos dos cuadros? Se reflejan en uno, en el de la izquierda, en el espejo, los reyes, que aparentemente serían los reyes que está pintando Velázquez, ¿sí? A Velázquez lo vemos ahí, ¿sí? Ese es Velázquez, estos serían los reyes. Y este es un cortesano que también se llama Velázquez, que sería un poco el facilitador, el que le abrió las puertas y le facilitó la carrera al pintor Velázquez. Bueno, los personajes, si no saben, esta es la infanta, estas son las meninas, o sea, estas tres son las meninas, serían como las niñeras, digamos. Aquí tenemos como al jefe de las meninas, la enana Mari Bórbola, que no me acuerdo exactamente, una cortesana. Bueno, y este creo que también se trata de un enano. Y el perro. ¿Sí? Esos son los personajes que reconocemos.
Bueno, entonces acá tenemos otro elemento, decíamos, de orden sintáctico, que es esa especularidad entre dos zonas de un fuerte valor lumínico. Bien. A continuación, hay un segundo eje paralelo al eje principal, que es el eje del cuerpo de la infanta. Eh, ¿Qué es lo que hace? Por un lado, al correrlo un poco levemente de este eje, pero dejar su cabeza así exactamente en el eje, refuerza su papel principal. O sea, lo que dice, esta es una protagonista. ¿Sí? Eh, acá hay un elemento, acá está el centro de la obra, en este personaje. Además, esto está reforzado por el tratamiento de la luz. Vamos, bueno. Después lo que hace Gehry es un análisis también geométrico que dice que para reforzar este eje estático, formal, estático es porque está en el medio, porque organiza los elementos de manera muy simétrica, muy estable, muy geométrica, ¿no? Este eje principal que venimos viendo, dice que para reforzar este eje y para reforzar también la centralidad de la infanta, se pueden hacer una serie este, de inserciones de rectángulos, habla de rectángulos, ¿cómo lo llama? Se me fue perdón, no habla de rectángulos todavía, habla de triángulos y de círculos en simetría de dilatación, es decir, que se van alejando, se van desplazando. Básicamente lo que dice, bueno, con la inserción de estos triángulos isósceles y estos círculos observamos cómo, y en esa dilatación que va proponiendo una perspectiva, ¿sí? Los triángulos, fíjense que van proponiendo perspectiva y organización del espacio hacia atrás, ¿sí? Y lo único que hacen es confirmar la centralidad de ese eje, ¿sí? Ese es un poco o sea, yo lo estoy tratando de traducir porque es un párrafo bastante complejo. Si quieren se lo leo para que vean. Dice, a su vez para reforzar este primer eje sintáctico y formal, pueden trazarse una serie de triángulos isósceles y de círculos en simetría de dilatación que ordenan todas las figuras de la composición en un equilibrio estable y enfatizan la centralidad temática de la infanta alrededor de su rostro. También las dos meninas están organizadas por una estructura triangular. Son dos configuraciones en distinta actitud respecto de la princesa, pero en simetría especular entre sí. O sea, veíamos, por un lado, esta estructura geométrica que refuerza la centralidad y la estabilidad de este eje sintáctico, como todo está apoyado, y en este gráfico lo vemos, todo está apoyado en ese eje central. Y después dice que esto también está reforzado por la composición triangular que hacen estas dos meninas, que a la vez son las dos figuras que rodean al personaje principal y que están, son las que están también más iluminadas luego de la menina, perdón, de la infanta. Bueno, y después hace ahora sí otra comprobación geométrica que tiene que ver ya con una estructura de proporciones áureas, en la cual dice, vamos a insertar dos rectángulos de raíz de 2. Rectángulo de raíz de 2 es una forma de hacer rectángulo áureo, que bueno, no la voy a explicar ahora, pero que son los rectángulos que vemos acá. Los voy a remarcar para que vean cuáles son los dos rectángulos que inserta. ¿Sí? Uno es este, ay, perdón, voy a cambiar el color, así se entiende. Uno es este, ¿sí? Y el otro es este, perdón. Marqué mal. Sí, bueno, el otro es este, ¿sí? Ahí está.
O sea, son dos rectángulos que están levemente desplazados, uno hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, ¿sí? Insertando esos dos rectángulos hace una serie de derivaciones de esos rectángulos, de los vínculos que se establecen entre sí, generando cada vez nuevos rectángulos y bueno, luego de una relación compleja de geometría muy propia también de un arquitecto o de un diseñador, llega a que queda a la conclusión de que queda un rectángulo que es, digamos, resultado de estas relaciones y en una posición central, que contiene, que cuelga, y también, perdón, un rectángulo de la misma proporción, o sea, de la misma proporción de estos rectángulos que propone, o sea, rectángulo áureo, que contiene, perdón, a la infanta Margarita y que está exactamente en el centro geométrico de la composición, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Acá hay una intención, un poco lo que está diciendo eso, acá hay una intención de centralidad, una intención de estabilidad. Este eje lo que está planteando es orden y estabilidad. Es un orden estático, un orden que se sostiene, contundente. ¿Mm? Y a la vez propone ya una segunda lectura que dice, pero a la vez la infanta pertenece a dos rectángulos. Está jugando con la superposición y con la intersección de formas geométricas, lo cual ya tiene un gesto de, digamos, dinamismo, ¿sí? Entonces, si bien hay un diseño estático, hay una propuesta de dinamismo, de jugar con la multiplicidad de lo que se puede ir derivando infinitamente, ¿sí? Y en ese juego está clara la intención de inserción del personaje principal dentro de eso. O sea, estas comprobaciones lo que están diciendo es, no es casual. Hay una intención de diseño, ¿sí? Hay una voluntad de significar algo o de generar. Significar también puede ser querer generar un efecto, ¿no? No necesariamente de que Velázquez decía, esto alguien lo va a ver y va a decir, mira, el tipo puso dos rectángulos. No. Pero sí un efecto de este juego entre lo estable, lo estructurado y el dinamismo que esa estructura tiene dentro de sí mismo, ¿no? Dentro de su propia propuesta de diseño. Bueno, entonces dice, este parecer de la infanta a dos rectángulos, de la infanta a dos rectángulos, es una operación dinámica. ¿Sí? Es una simetría especular, lo estático, con respecto al tamaño total y al rectángulo áureo central. Y a la vez es una simetría de dilatación y traslación, esto que veíamos de cómo los rectángulos se pueden ir moviendo e intersectando y ampliando o achicando, siempre jugando con sus proporciones, del rectángulo de la infanta en relación con los otros, con los mayores. Y eso sería lo dinámico, ¿sí? Un poco lo que les decía recién. Bueno, entonces acá está la comprobación de este eje sintáctico, este eje central y estático, pero que ya propone unos gestos de dinamismo. Vamos ahora a ver este segundo eje que les decía que nos da la llave para la lectura semántica de la obra, pero que, esto es lo interesante, no deja de ser un eje sintáctico, o sea, no deja de ser una propuesta sintáctica de orden de los elementos visuales, pero que nos da la llave, como les decía, para la lectura semántica. Este eje lo encuentra Guerry desplazado hacia la izquierda del eje principal, y que tiene un contrapeso, está contrarrestado con la presencia del eje que propone uno de los personajes que se destaca, una de las figuras que visualmente y semánticamente se destacan, que es la enana Mari Bórbola.
esta enana cortesana que les decía. Entonces, ¿qué genera esta presencia, este eje? Bueno, le da también cierta centralidad, cierta estabilidad al eje que se desplaza hacia la izquierda. También esto está reforzado por la presencia de todo ese fondo, ese plano, esa pared de fondo, ¿sí? Que a la vez tiene muchos elementos de un fuerte valor semántico. Primero hay unos cuadros, bueno, los elementos que ya mencioné antes, ¿no? La puerta con ese personaje, el espejo, pero además hay unos cuadros que son en realidad reproducciones de cuadros que existían, que están documentados como parte de la colección real, ¿no? ¿Qué hace este eje? Este eje es la puesta en relación con el contexto simbólico. No, perdón, estoy diciendo bolas. Este eje, el eje semántico, ¿qué es lo que nos otorga? ¿Qué es lo que está en el centro de este eje semántico? Está ni más ni menos que la presencia de los reyes. ¿Y qué significa esto? La presencia de los reyes, si bien no sabemos si los están retratando o no, es como un misterio y un poco lo que ha hecho que se digan muchas cosas sobre esta obra, como que Velázquez se ponía a la altura de los reyes, que en realidad Velázquez lo que quería era retratarse, hacerse una selfie con los reyes. Bueno, hay muchas versiones distintas, versiones hasta de las más, no sé, curiosas, como que en realidad las distintas cabezas están construyendo la constelación de Orión, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero lo importante es que los reyes están. No importa si estaban en realidad o no, están ahí. Y toda esta construcción de la escena tiene sentido fundamentalmente por la presencia de los reyes, ¿sí? La infanta está ahí y ya están los reyes, ¿no? Velázquez está ahí y ya están los reyes. O sea, como que todas las figuras de alguna manera están siendo como irradiadas por el sentido, el valor semántico que otorgan los reyes, ¿sí? Porque se trata de una situación cortesana justamente. ¿Mm? Ese es un poco el sentido que trasciende, el sentido que, que, que sobresale, ¿no? Que tiñe, que de alguna manera contamina todo. Y justamente los reyes están apoyados simétricamente en ese eje que encuentra Gary. Dejo un silencio para que observen y procesen eso, ¿no? Cómo todos los personajes cobran sentido. Incluso hay una cosa que no está en el texto, pero que yo la observo mucho, como quizás de los personajes hay dos que son los que menos bolilla le dan a la presencia de los reyes, que aparentemente están menos influenciados por esa presencia, que son el niño y el perro, ¿no? Sobre todo el perro, que creo que es algo muy significativo. Una de las cosas que Camón Aznar también resalta de Velázquez es que Velázquez venía de una tradición de pintar personajes de la vida cotidiana de Sevilla, y de zonas socialmente populares, ¿no? Y que cuando pasa a la pintura cortesana, la pintura real, eh, más allá de sus ambiciones y de su deseo de escalar socialmente, hay mucho de eso que no pierde y que logra trasladarlo incluso a la pintura cortesana y que creo que en esos personajes se observa.
Bueno, entonces ahí vemos cómo este segundo eje, sintácticamente construido, sintácticamente compensado, con formas, con objetos, con tonos, a la vez organiza y nos da la clave de lectura semántica. Miren también cómo quedan especularmente reflejados los Velázquez, ¿no? Los Velázquez. Hay algunos que dicen que en realidad este es una reduplicación de él, ¿no? Velázquez pintado en Velázquez. Bueno, no importa. Son interpretaciones. Más allá de la intención y del misterio que haya querido hacer el pintor en sí mismo, a lo que a nosotros nos interesa es el efecto semiótico que genera como posible lectura, o sea, la generalidad. Lo que siempre digo, la semiótica observa cuál es la generalidad, la regla que se puede observar como un efecto semiótico. Los demás ya son interpretaciones que a veces rayan el absurdo, ¿no? A veces van por el lado de la conspiranoia, a veces por el lado de la fantasía, a veces por el lado de aliens, y a veces no. A veces son datos históricos documentados, ¿no? Pero hay veces que no. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver ahora el tercer eje vertical, sintáctico, pero que nos da la clave de lectura pragmática. Este es complejo, pero me resulta sumamente interesante. Es el eje que, no, ahora sí, el eje de puesta en relación con el contexto simbólico. O sea, no con la estructuración simbólica del cuadro solamente, sino con el contexto simbólico. El contexto de... Si quieren, podemos ahora sí hablar, como decía Foucault, del contexto epistemológico. Vamos a ver. Cuesta darse cuenta así de una, hay que hacer como un estudio geométrico para darse cuenta, pero cuando lo marque, lo van a ver inmediatamente qué es lo que coincide exactamente en ese eje, además de este segundo Velázquez. Lo que coincide es el punto de fuga de la perspectiva. Y la perspectiva es un artificio, es una técnica para representar la ilusión, porque no deja de ser una ilusión, porque sí es un plano bidimensional, de cómo ve el ojo, ¿sí? De cómo percibe el ojo, de cómo capta la profundidad del campo el ojo. ¿A través de qué? A través de líneas que van coincidiendo, que van dando todas en un mismo punto, ¿sí? Esto en cierta medida no es del todo preciso con la realidad, porque la realidad es bifocal. Nosotros en realidad hacemos como una síntesis entre dos puntos de fuga, uno de cada ojo. Pero la tradición que se fue generando desde el Renacimiento en adelante fue estableciendo esta forma de representar como la forma de representar. No como una forma de representar, sino como la forma de representación del espacio y de la realidad. Y eso significa epistemología, o sea, un estado de conocimiento, un estado de la conciencia sobre la representación, el tema central de esta imagen, ¿sí? ¿Qué coinciden entonces en el punto de fuga? Contexto cultural, contexto epistemológico, punto de vista del observador. Pero a la vez es el punto de vista seleccionado por Velázquez. Entonces, en este eje podríamos decir que hay una entrada del contexto hacia el cuadro, ¿sí? Es el punto donde nosotros nos reconocemos inconscientemente dentro del cuadro. Donde Velázquez nos dice, bueno, pertenecemos a un mismo grupo, pertenecemos a una misma cultura, compartimos un código. Y además ese punto de fuga justo se da en el vano de esa puerta que es
el espacio más profundo de esa habitación, de ese gran salón que vemos ahí, ¿no? Que está reforzada esa profundidad por las luces. Una de las cosas más espectaculares de este cuadro es cómo se representa la luz en distintas capas, ¿no? Que va entrando por las ventanas, y cómo en el reflejo de los reyes se nota la mayor iluminación que tiene la zona, donde en realidad estaríamos parados nosotros como observadores. Pero allá en ese vano de luz, por allá se va la perspectiva, y ese es nuestro punto de vista, que en realidad no, en realidad es la ilusión de nuestro punto de vista, y da a la cabeza de Velázquez, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hay ahí? Hay un punto de encuentro entre el yo y el Velázquez. Un punto de encuentro que es de compartir código, de reconocer el código, de reconocernos. Entonces, ese es el sentido que dice, de lo que dice, Gary, cuando dice, se encuentra es el eje de puesta en relación con el contexto simbólico, ¿sí? A eso se refiere. ¿Mm? Se encuentra el punto de fuga de la perspectiva que contiene el ojo del espectador, dando sentido y valor al cuadro desde un punto de vista interpretativo, perceptual, cultural. Este eje se encuentra también desplazado levemente hacia la derecha y compensado por el borde del lienzo, ¿sí? Que hay un recorte de lo menos significativo visualmente, por lo menos, ¿no? Entonces es como que se arma un cuadro simétrico dentro del cuadro. Nuevamente vemos un ejercicio puramente sintáctico de diseño, pero que a la vez está atado a la construcción de este sentido pragmático. Entonces, ¿de qué nos habla Gehry? Bueno, de nuevamente una operación dinámica. Bien. Ese es el análisis, la lectura que hace del cuadro Gehry, ¿no? Hace después una lectura que tiene que ver con reconocer, perdón, ya la hizo antes, pero la resalta, con reconocer la ambigüedad o el dinamismo que hay entre, o la interacción que hay entre los procesos dinámicos y los procesos estáticos, ¿no? Lo que dice es, bueno, el diseño, acá hay un diseño estático, pero que propone dinámicas, que propone desplazamientos no solo dentro de lo sintáctico, sino también desplazamientos dentro de lo semántico y de lo pragmático. Hay movimiento, pero el movimiento está fundamentalmente propuesto desde el diseño sintáctico, ¿sí? Lo que está diciendo es eso, que el diseño sintáctico ya contiene estos juegos dinámicos, ¿sí? Hay un plan, evidentemente, en este cuadro. Insisto, no significa que Velázquez haya tenido el plan así a rajatabla como lo describe Gehry, pero sí la intención, sí hay un estudio, sí hay una búsqueda, por lo menos para generar determinados efectos, ¿no? Y claramente lo que hay en Velázquez es conocimientos de técnicas compositivas, ¿no? Y de técnicas de representación, y que están ahí llevadas a unos niveles de complejidad máximo, generando después también jugando con los elementos representados, generando esa gran ambigüedad de la que hablaba al principio del cuadro, ambigüedad en relación a la representación, ¿no? Bien, esta frase la remarco porque me parece interesante. Sabemos desde Peirce y Morris que los procesos sintácticos, semánticos y pragmáticos se interpenetran e interfluyen. Esto es importante, lo que les decía hoy. Este tipo de descripción sintáctica da cuenta de las operaciones formales que otorgan armonía al cuadro. En las meninas particularmente se observa una construcción dinámica a partir de operaciones estáticas. La suma de los tres ejes permite una situación dinámica dentro del cuadro, cosa que no habría sucedido
si hubiese existido un solo eje central. Bien. Y quizás de ahí la fascinación que ha producido este cuadro, ¿no? Hay muchas reinterpretaciones, hay como una fascinación con este cuadro, que además quienes lo han podido ver en vivo y en directo dicen que desde su forma de ser realizado, desde su calidad pictórica es abrumador, es muy moderno, digamos, para hacer un cuadro de mediados de 1600, tiene técnicas y formas de pintar que después vamos a empezar a ver recién en el siglo XX. O sea, realmente es una obra impresionante y fascinante. Pero Gherry encuentra un gran valor en esto que es lo que describe, ¿no? Bueno, y para cerrar esta idea, podríamos mencionar, hacer como un cierre de cómo analiza estos distintos, este juego de ejes, ¿no? De ejes simétricos. El primer eje formal estructura en relación con el tamaño de la pintura, los rectángulos llenos y vacíos y la serie de triángulos que tienen la composición hacia arriba. Pura cualidad de distribución de la forma. Este eje sostiene las masas volumétricas. Sin embargo, no es el que sostiene la referencia, o sea, la representación del objeto. El eje semántico da sentido a las miradas que se dirigen hacia adelante. No importa dilucidar si los reyes están o no posando, lo que les decía hoy. Lo que importa, y eso es lo que está en el cuadro, es que están ahí. Sean reales o imaginarias, las figuras exteriores son el rey y la reina del espejo las que, desde la forma, desde la representación, desde la estructura, contribuyen a semantizar el cuadro, a dar sentido. Finalmente es el eje pragmático, en tanto que guía al ojo y posibilita que el cuadro sea visto como lo que es. Esa es la función del eje pragmático. Ese es el lugar el que posibilita formalmente que el cuadro sea adscripto a una tradición estética nacida en el Renacimiento, Occidente, sujeta a paradigmas de representación en los que aún estamos sumidos, que estamos tan sumidos de hecho que nos parece natural cuando en realidad es un artificio, es una forma posible de representar y no la forma como es entendida, y para los cuales la profundidad de campo es una de las maneras de otorgar verosimilitud. Si el espectador mira justamente desde donde todo es mirado, lo pragmático, este punto de vista donde nos reconocemos, completa lo semántico, o sea, completa el sentido. Bien, ese es el sentido del cuadro, ¿sí? Del texto, perdón. Espero que lo hayan entendido. Ahora con la publicación yo les voy a dejar cuál es la lectura que vamos a hacer a continuación y también en el Moodle les voy a dejar abierto un espacio para consultas en relación a estos dos videos. Bueno, espero que se haya entendido claramente. Les dejo un fuerte abrazo.